Pues bienvenidos una vez más a los que acaban de llegar. Estamos contentos y agradecidos con nuestro Señor Jesucristo por, ¿verdad?, su misericordia en nuestras vidas. Y vamos a dar inicio así a la enseñanza de hoy, hermanos. Les voy a pedir que abran su Biblia y vamos a estar, seguimos en el capítulo 11 de Mateo, el Evangelio de Mateo. La semana pasada estuvimos viendo, por 2 semanas estuvimos viendo el verso 20 al 24, y pues ahora vamos a empezar la última porción del capítulo 11, que se encuentra del verso 25 al 30. Es una porción que es la continuación básicamente de lo mismo que se está hablando, ¿verdad? Y tiene muchas cosas ahí. No voy a poderlo tocar ahora todo el tema, pero hoy va a ser la parte 1 de ese pasaje 25 al 30, donde me voy a enfocar en algo específico. Y ya veremos si habrá va a haber segunda parte, no sé si va a haber tercera, pero vamos a dar inicio a la primera parte. El título de esta enseñanza se llama Venid a mí y yo os haré descansar. Y vamos así a leer del verso 25 al verso 30 del capítulo 11. Venid a mí, dice, y yo os haré descansar. Verso 25 al 30, en el nombre de Jesús, dice: en aquel tiempo, respondiendo Jesús, dijo: te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos, y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas que me fueron entregadas por mi Padre, todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce a alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Vamos a orar. Padre, te damos gracias en esta mañana. Señor, sabemos que nada sucede si tú no lo haces. Señor, nosotros estamos aquí confiando que tu presencia está aquí, que tu Espíritu Santo está aquí. Pedimos que nos hables a través de tu palabra y pedimos que, Señor, obres en nuestros corazones para que se dispongan, Señor, a escucharte, a escuchar tu voz. Que no sea solamente estar presentes en cuerpo, sino que verdaderamente pongamos nuestro corazón a oír, Señor, lo que tú tienes para nosotros en esta mañana. En el nombre de Jesús te lo pedimos y te damos gracias, Señor. Amén y amén. Bueno, hermanos, como le digo, el propósito de la enseñanza de este pasaje es, ¿verdad?, hablarnos de estas verdades del reino que son verdades bíblicas y que es bueno que nosotros como hijos de Dios las conozcamos. Y en esta sección, hermano, nos podemos ver, ¿verdad?, que nos habla de la soberanía de Dios, y también al mismo tiempo nos habla de la responsabilidad de los hombres en lo que respecta a la salvación. Y porque las dos cosas están en la Biblia, se encuentra la soberanía de Dios respecto a la elección, a la salvación, y al mismo tiempo también se encuentra la responsabilidad de cada ser humano a responder a la fe, al llamado del Evangelio. Y también, hermanos, vamos a ver, ¿verdad?, la invitación a la salvación
que Jesús sigue haciendo por gracia, la cual es gratis para todo ser humano, no le cuesta nada porque el precio lo pagó Jesús en la cruz del Calvario. Y Él hace esa invitación a ser partícipe de la salvación por la gracia, solamente porque Dios nos da algo que no merecemos y da a su Hijo Jesús a pagar el precio por nosotros, para que, ¿verdad?, todo aquel que ponga su fe en Jesucristo pueda obtener ese don de gracia que es la salvación. Amén. Y vamos a ver cómo, ¿verdad?, aquellos que aceptan esa invitación, pues por consecuencia reciben el descanso que solamente Cristo puede dar, ¿verdad? No es un descanso físico en el cual tú, ¿verdad?, te acuestas y descansas de tu trabajo o lo que sea. Está hablando de un descanso que es en el alma, amén, y que solamente Cristo lo puede dar a aquellos que aceptan esa invitación. Pero digo, es lo que abarca todo el texto, pero ahora nada más vamos a tocar la primera parte. Entonces, hermano, quiero que vayan conmigo respecto a la soberanía de Dios en la salvación y la responsabilidad que tiene cada hombre de responder a ella. Pues, digo, son dos doctrinas bíblicas, pero que nos dan, la Biblia nos da un poco de luz en eso, pero en realidad nadie la sabe cómo exactamente trabajan, ¿verdad?, a ciencia cierta. Pero quiero que comencemos con Deuteronomio, capítulo 29, verso 29, esta verdad que nos dice aquí. Deuteronomio, capítulo 29, verso 29, dice: las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Amén. Entonces, hermano, hay cosas que no tenemos una total comprensión de ellas, pero pues esas son cosas que le pertenecen a Dios. Amén. Nosotros tenemos que preocuparnos y tenemos la responsabilidad delante de Dios de aquellas que sí se nos han revelado, y tenemos la responsabilidad de obedecerlas, amén, de creerlas. Entonces quería comenzar con ese verso porque, digo, este es un tema a veces que es un poco confuso, pero le digo, es importante que lo veamos, y eso es lo bueno de ir capítulo por capítulo, verso por verso, porque no te puedes escapar, ¿verdad?, porciones que son un poco difíciles, pero si no, tienes que seguirlo, pedirle la gracia a Dios, y todo es para edificación de la iglesia, amén, para la edificación del pueblo de Dios, porque toda la escritura es inspirada por Dios, y dice que es útil para enseñarnos, corregirnos, redarguirnos y prepararnos para toda buena obra, amén. Entonces, ahora, esto es la continuación del mismo tema que hemos estado hablando. Entonces yo quiero que vayamos a Mateo, que ahí mismo, pero el 20 al 24, para recordar, ¿verdad?, de qué hablamos la enseñanza pasada. Mateo 11, 20 al 24, dice así: entonces comenzó a reconvenir a las ciudades en las cuales había hecho muchos de sus milagros, porque no se habían arrepentido, diciendo: ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida, porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en vosotras, tiempo ha que se hubieran arrepentido en cilicio y en ceniza. Por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Tiro y para Sidón que para vosotras. Y tú, Capernaum, que eres levantada hasta el cielo, hasta el Hades serás abatida, porque si en Sodoma se hubiera hecho los milagros que han sido hechos en ti, habría permanecido hasta el día de hoy. Por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma que para ti, ¿verdad? Y estuvimos hablando de eso. ¿Y qué es lo que vemos en este texto? Bueno, vemos que Jesús, ¿verdad?,
de alguna manera hace una advertencia, ¿verdad? Y dice, ay de ti Corazín, ay de ti Betsaida, porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en vosotras, tiempo ha que se hubieran arrepentido en silicio y en ceniza. Y el verso 23 dice, y tú Capernaum, que eres levantada hasta el cielo, hasta el Hades serás abatida. ¿Por qué? Porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en ti, habría permanecido hasta el día de hoy, dice. Jesús entonces aquí está haciendo una afirmación. No está suponiendo que a lo mejor sucediera esto. Él está afirmando que si los milagros que se hicieron en estas ciudades de Galilea, judías, se hubieran hecho en estas ciudades paganas y mundanas, perversas, ellos se hubieran arrepentido. Es lo que Jesús está diciendo. Ahora, la pregunta que sale de ahí es, ¿por qué Jesús no lo hizo? ¿Por qué no hizo esos milagros si Jesús sabía que esas personas se iban a arrepentir? Si hubiera hecho lo mismo que estaba haciendo en Capernaum o en Corazín o en Betsaida, ¿por qué no lo hizo? Si Dios sabía que lo que causaría que Tiro y Sidón se arrepintieran, si Dios hacía los milagros que hizo en Corazín y Betsaida, ellos se hubieran arrepentido, ¿por qué Dios no lo hizo? Ahora, la palabra nos muestra que durante su ministerio, Jesús sí estuvo en esas ciudades de Tiro y Sidón. Ahora, no tenemos un registro, ¿verdad?, de las cosas que hizo ahí. Se habla muy poco, pero menciona que Jesús sí estuvo en Tiro y en Sidón. Y hay un pasaje que nos muestra, ¿verdad?, que Jesús tuvo un encuentro con una mujer cananea en esas tierras. Y vaya conmigo a Mateo 15, verso 21 al 28, y vamos a leer rápido lo que sucedió ahí. Mateo 15, verso 21 al 28. Voy a leer un poco rápido porque el tiempo se pasa y no me alcanza. Dice, saliendo Jesús de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón. Y aquí una mujer cananea, sí, vemos que está en esa región ahora, Tiro y Sidón. Y aquí una mujer cananea que había salido de aquella región clamaba diciendo, Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio, pero Jesús no le respondió palabra. Entonces acercándose sus discípulos le rogaron diciendo, despídela, pues da voces tras nosotros. Él respondió, dijo, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella vino y se postró ante él diciendo, Señor, socórreme. Respondió él, dijo, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y ella dijo, sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces respondió Jesús y dijo, oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada en aquella hora. Entonces vemos que Jesús estuvo en estas ciudades. No hay un registro de qué más cosas hizo, pero obviamente no hizo mucho de lo que hizo en las otras ciudades de Galilea. Ahora, si él hubiera hecho esto en esas ciudades, él está afirmando, ¿verdad?, que ellos se hubieran convertido. Dios sabía que si Jesús hacía los milagros que, ¿verdad?, hizo en las ciudades, pues esto iba a causar que el corazón de estas personas, ¿verdad?, se arrepintieran, pero no lo hizo. Esa es la gran pregunta, no lo hizo. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué estas ciudades no recibieron los milagros que las hubieran llevado al arrepentimiento? Si ese es el propósito de Dios, ¿verdad? Por eso vino Cristo, ¿verdad?, para salvar al pecador. Pero ¿por qué no lo hizo? Entonces, el pasaje de hoy da respuesta a esta pregunta. Entonces, dice el verso 25, en aquel tiempo respondió Jesús y dijo, te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste ¿a quién?
a los niños. Cuando dice que este pasaje, en aquel tiempo, lo que está queriendo decir, en esa ocasión, en ese momento, después de haber hablado Jesús y mencionado este juicio a estas ciudades por su incredulidad, en ese momento, ¿verdad? Jesús ahora, después de haber reprochado y advertido el juicio y castigo a estas ciudades por su falta de arrepentimiento, Jesús hace una oración en frente de las gentes que él estaba ahí reunido y dice: te alabo, Padre, ¿verdad? Esa es la oración de Jesús. Está exaltando al Padre, le está dando alabanza. En otras palabras, lo que Jesús está haciendo en ese momento, le está diciendo: Padre, estoy de acuerdo contigo. Estoy de acuerdo contigo en tu decisión de ocultar estas cosas de estas personas, de estas ciudades. Pero estoy de acuerdo en qué, ¿verdad? Está de acuerdo en que escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Y luego dice Jesús, después de decir: te alabo, Padre, dice: Señor del cielo y de la tierra. Lo que está diciendo Jesús aquí es: Padre, tú reinas en el cielo y en la tierra. Tú haces lo que tú quieres porque tú eres Señor y tú eres Dios. Y tienes toda autoridad para esconder estas cosas de los sabios y los entendidos para revelársela a los niños. Entonces, la primera respuesta, hermano, a la pregunta que tenemos, la primera respuesta inmediata es que Jesús no hizo los milagros en Corazín, Betsaida y Capernaum. O sea, no hizo los milagros que hizo en esas ciudades, no los hizo en Tiro y en Sidón y en Sodoma. ¿Por qué? Porque el Padre decidió, ¿qué? Esconderlas de la gente de esas ciudades. La pregunta es: ¿por qué no hizo los milagros que hizo en las ciudades galileas? La respuesta es, primeramente, porque el Padre decidió en su soberana voluntad esconderlas de estas gentes, esconderla de los que se creen sabios y los que se creen entendidos, y solamente revelársela a los que son como niños, no que actúan como niños. Está hablando del corazón, de la disponibilidad, a los que son como niños. Entonces, esto, hermano, lo que nos muestra es que la soberanía de Dios respecto a la salvación no es, hermano, o sea, la soberanía de Dios respecto a la salvación, o sea, la salvación no es el resultado del esfuerzo humano o la sabiduría del hombre. La salvación viene solamente de parte de Dios. Esto nos deja ver esto claro, esta verdad, que nadie viene a ser salvo por su propio esfuerzo, por sus propios méritos, por su sabiduría, por la iglesia donde va, por todo lo que, nada de eso, porque es bueno, porque ayuda, por nada de eso le da la salvación a nadie, sino la salvación es solamente de Dios. De Dios es la salvación y nos lo deja ver aquí claro. Y Él se la da a que Él decide dársela. Entonces, hermano, Jesús al orar de esta manera, al alabar al Padre, ¿verdad? Y exaltarlo, no está expresando, bueno, Él alegría. Podríamos decir, pues se está alegrando porque no le abrió los ojos a estas personas, porque, ¿verdad?, van a quedar en condenación, pero no. Jesús no está expresando alegría en esta oración por el castigo que le espera a estas ciudades, no, sino lo que está haciendo Jesús, está exaltando la autoridad de la soberanía de Dios, ¿verdad?, y su voluntad perfecta, justa y buena. Es lo que está diciendo: estoy de acuerdo, lo que tú decidiste es perfecto, es justo y es bueno, porque Dios no hace nada injusto ni nada malo. Entonces, tú lo has hecho así, tú has decidido así, esconder estas cosas de estas ciudades, de estas personas, porque así te pareció. Y yo estoy de acuerdo contigo, porque tu voluntad es perfecta, tu voluntad es justa y tu voluntad es buena. Nunca se equivoca. Entonces, tampoco, hermano, otra cosa que no debemos concluir con esto
es que Dios escoja a unas personas para salvación y Dios escoja a otros para perdición. Eso tampoco es bíblico. Se puede tomar la idea de que Dios escoge a unos para ser salvos y a otros para condenación, y no es la idea aquí. Entonces, no debemos asumir eso. La Biblia habla claramente sobre la soberanía de Dios en la elección, pero también enseña, ¿verdad?, la responsabilidad de todo hombre respecto a la respuesta que él da al llamado del evangelio. Esas dos cosas están, ¿verdad?, en la palabra del Señor. Y vamos a ver versículos que nos muestran esta verdad. Vamos a ir a Primera de Timoteo, capítulo 2, verso 4. Entonces, está la soberanía de Dios respecto a la elección, pero también está la responsabilidad de todo hombre respecto a su respuesta al llamado que el evangelio está dando para salvación. Primera de Timoteo, capítulo 2, verso 4 dice: el cual quiere, está hablando de Dios, que todos, ¿qué?, los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Ese es el deseo de Dios, que todos. Él no está excluyendo a nadie. La idea de que Dios apartó unos para condenación y otros para salvación no es bíblico, ¿verdad? Dice, Él quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Ahora, segunda de Timoteo, capítulo 2, versos 24 y 25, nos dice esto: porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar. Verso 25, que con mansedumbre corrija a los que se oponen. Y fíjese esta frase siguiente: por si quizá Dios, ¿qué?, le conceda que se arrepientan para conocer la verdad. Entonces, ahí de alguna manera nos deja ver que aún el arrepentimiento es algo que viene de Dios y que le concede al hombre. No es algo que nace de nosotros, sino aún el arrepentimiento tiene que ver con que Dios te abra los ojos y puedas ver la gloria de Jesús, puedas ver tu pecado, puedas ver tu necesidad de salvación. Y cuando Dios abre tus ojos, entonces te está concediendo, ¿verdad?, que tú te arrepientas, porque el arrepentimiento es consecuencia de que tú puedes ver eso claramente. Amén. Entonces, Dios quiere que todos se arrepientan, pero solo a algunos les concede el arrepentimiento. Y si quizás Dios les concede el arrepentimiento. Ahora, Efesios capítulo 1, verso 4 y 5 nos dice esto. Verso 4, según nos escogió Él antes de la fundación del mundo. ¿Quién? Dios. ¿A quién? A aquellos que son salvos. Según nos escogió Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. En su soberana voluntad, Dios le agradó escoger, ¿verdad?, y predestinar, ¿verdad?, a aquellos que iban a ser adoptados como sus hijos por medio de poner su fe en el Señor Jesucristo. Ahora, Romanos capítulo 8, verso 29 y 30 nos dicen así: porque a los que antes conoció, está hablando antes de que existiera el mundo y nosotros, y desde lo que antes conoció, también los predestinó para que fueren hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que sea Él primogénito entre muchos hermanos. Verso 30, y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. A los que predestinó, a estos llamó. O sea, a estos fueron a los que se reveló. A estos fueron a los que les abrió los ojos. A estos fueron a los que les iluminó con su verdad para arrepentimiento de pecados. Amén. Entonces vemos ahí
de alguna manera la soberanía de Dios respecto a la elección en lo que tiene que ver con la salvación de cada ser humano. Pero vamos ahora a otro versículo que está en Juan 6:37, que tiene estas dos verdades juntas, lo que es la soberanía de Dios y lo que es la responsabilidad del hombre. Juan 6, verso 37, dice así: todo lo que el Padre me da, está hablando Jesucristo, vendrá a mí. ¿Quiénes son los que el Padre le da al Hijo? Los que le pertenecen, los que escogió. Amén. Los que predestinó, los que llamó, esos les da al Hijo. Pero al mismo tiempo dice, y al que a mí viene, no le echo. Entonces, eso está abriendo la puerta para todos. Dice Jesús, el que a mí viene, no le echo fuera. Entonces, la responsabilidad de todo ser humano es, ¿verdad?, nosotros responder al llamado, a la invitación que Jesús está haciendo de venir a mí, que vamos a estar viendo más adelante. Venir a mí todos los que estáis cargados y cansados. Dice todos. Y aquí dice Jesús, el que a mí viene no le echo fuera. Entonces, en ese verso vemos tanto la, ¿verdad?, soberanía de Dios, como también la responsabilidad de cada ser humano de responder al llamado del evangelio. Amén. Juan 1:12 dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces, la invitación es para todos, pero cada uno es responsable de recibir la invitación a la salvación por medio de la fe en Cristo, porque solo en Cristo hay salvación. Amén. Romanos capítulo 10 verso 13 dice, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Eso vemos que le abre la puerta a todo. El que haga la decisión de creer en Jesucristo, de reconocer su pecado, de reconocer su necesidad y humillarse delante de Dios. Porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Y Jesús dice, el que viene a mí, yo no lo echo fuera. Entonces, cada persona tiene la responsabilidad de clamar, de pedir ayuda a Jesucristo, porque reconoce su pecado, reconoce su necesidad de salvación y pone su fe en Él como único y suficiente Salvador. Entonces, ¿qué vemos aquí? Que Dios es soberano en la elección para la salvación, pero a la misma vez el hombre es responsable de su respuesta al llamado, ¿verdad?, a creer en Jesús para salvación. Nadie puede culpar a Dios, ¿verdad?, de que no tuvo la oportunidad. La salvación, la invitación es para todo ser humano. Entonces, hermano, ¿cómo trabaja esto de la soberanía de Dios en la elección y la responsabilidad de todo hombre? En realidad es un misterio. Es un misterio. Solo Dios lo sabe. Si nosotros pudiéramos entender a Dios y todas las cosas que respectan a Dios, pues no fuera Dios, ¿verdad? Porque Dios es infinito, nosotros somos finitos. Entonces, no podemos comprender todo lo que Dios es y lo que Dios hace exactamente. Pero entonces, de que hay estas cosas, estas doctrinas en la Biblia, ahí están. Entonces, de esto se trata. Por eso, hermano, veíamos al principio lo que les decía de Deuteronomios, que las cosas secretas le pertenecen a Dios. Nosotros vamos a concentrarnos en las que nos han sido reveladas, porque a esas somos responsables. Amén. Entonces el versículo 25 dice, te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Verso 26, sí, Padre, porque así te agradó. O sea, ¿qué está diciendo Jesús ahí? Porque esa fue tu voluntad. Ahora, puede decir, bueno, pues me parece injusto que Dios no le revele a unos y a otros sí. La razón por la cual Tiro y Sidón y Sodoma no fueron expuestas a los milagros que hubieran
llevándolos al arrepentimiento, es porque Dios escondió estas cosas de ellos, pues Dios decidió en su soberana voluntad revelárselas solo a los que son como niños. Ahora, ¿qué movió a Dios a esconder y a la vez revelar estas a las otras ciudades? ¿Por qué a unas se las esconde y por qué a otras se las revela? ¿Qué vio Dios en el corazón de estas gentes? Bueno, respecto a Tiro y a Sidón, pues no nos da detalles, muchos, ¿verdad? Pero ¿por qué fueron escondidas estas cosas de ellos? Pero si nosotros vamos al verso 23, de ahí de Mateo 11, nos hace una insinuación, de alguna manera, por la cual podemos asomarnos, ¿verdad?, a la razón por la que Dios tomó esta decisión. El verso 23, ¿verdad?, dice: y tú, Capernaum, que eres levantada hasta el cielo, hasta el Hades serás abatida. De alguna manera, ahí se hace una insinuación que nos permite asomarnos a la respuesta, a la razón por la cual Dios escondió a unos y a otros les revela. Entonces, ¿qué dice? Que eres levantada hasta el cielo. Capernaum, hermano, fue una ciudad privilegiada, como ya vimos. Jesús pues la adoptó como su residencia, y después de ahí la mayoría de sus milagros fueron hechos ahí. Pues ocupó un lugar muy especial, presenció el poder de Dios, ¿verdad?, más que toda otra ciudad. Pero veíamos que a pesar de todo esto, esta gente mostró indiferencia a Dios, amén. Y es la indiferencia, hablábamos que es igual que despreciar algo. Con su indiferencia estaban despreciando, ¿verdad?, a Jesucristo. Entonces, la expresión levantada hasta el cielo, hermano, insinúa una actitud de orgullo y soberbia en esta gente. La Nueva Traducción Viviente pone esta frase como una pregunta. Dice: ¿serán honrados en el cielo? Y la versión de NBI dice: ¿acaso serás levantada hasta el cielo? Entonces, hermano, ¿qué pasaba? Podemos ver que la actitud que esta gente tenía era una actitud en la cual ellos se creían justos, se creían dignos, se creían buenos, creían que no necesitaban salvación, ¿verdad? Ellos pensaban que con su propia justicia les alcanzaba para justificarse delante de Dios. Esa es la actitud, hermano, que se detecta que fue la causa de que Dios escondiera estas cosas de ellos. ¿Amén? Entonces es una actitud de orgullo y de soberbia. Y por eso Jesús les dice su actitud. Después dice: si ustedes creen que van a ser exaltados hasta el cielo, déjenme decirles que van rumbo al infierno, dice. Su actitud no los está llevando al cielo. Su actitud de indiferencia, de desprecio, de incredulidad, de falta de arrepentimiento, los está llevando rumbo al infierno. Porque el único medio de salvación, el único que puede perdonar sus pecados, el único que les puede dar a conocer al Padre, el que los puede llevar a tener una relación correcta con Dios, que les puede dar vida eterna, soy yo, y me están despreciando. Están siendo indiferentes a pesar de todo lo que estoy haciendo. Entonces, su actitud era una actitud de orgullo, y lejos de llevarlos a donde ellos creían que merecían, Jesús les dice: esa actitud los está llevando rumbo al infierno. Y es exactamente lo que está pasando con mucha gente en estos tiempos. Cree que no necesita a Cristo, cree que está bien, cree que es una persona buena. Se niega a poner su fe en Cristo, se niega a reconocer que es un pecador y que viene el día de la muerte y el día que se va a enfrentar el juicio, y que la única salvación para el humano es Cristo Jesús. Y se les habla de la verdad y la ignoran y la hacen a un lado. Más no saben que esa actitud de orgullo y soberbia y de confianza en sí mismo
pues va a terminar mal, como la palabra de Dios dice. En vez de ir a gozar vida eterna, que es la invitación que Jesús está haciendo, van a ir a gozar el sufrimiento eterno en el infierno, que es lo que la palabra de Dios dice. ¿Por qué? Por el orgullo. El orgullo es el causante de que Dios haga esa decisión de esconder o revelar. Salmo 138, verso 6, dice: aunque el Señor es grande, aunque el Señor es poderoso, aunque Dios es eterno, aunque Dios es inmutable, aunque Dios todo lo sabe, aunque Dios, ¿verdad? ¿Qué podemos decir de Dios? Es el principio y el fin, que no debería ni siquiera de preocuparse ni dignarse de poner su mirada en nosotros, aunque Él es todo eso y nosotros no somos nada. Dice que Él se ocupa de los humildes, pero se mantiene ¿qué? Distante de ¿quién? De los orgullosos. Aunque el Señor es grande, Él se ocupa de los humildes, tiene misericordia, se acerca a ellos, les extiende su favor. ¿Por qué? Porque se humillan, porque reconocen su necesidad de Él, pero se mantiene distantes. ¿De quién? De los orgullosos, de los que piensan que no necesitan de Dios, que están bien, que ellos tienen el control de su vida. Y eso es exactamente, ¿verdad?, lo que causó que Jesús pasara de largo y que Dios decidiera no revelar a estas personas, sino esconder estas verdades, ¿verdad?, del reino, para que no se arrepintieran. Dice, la invitación para la salvación es para todos, pero los únicos que pueden ver a Jesús y oír al Padre para ser parte del reino son los que se humillan y reconocen su necesidad. Si alguien no reconoce su necesidad, si alguien no reconoce su pecado, si alguien no reconoce que Jesús es quien dice ser, entonces es imposible que pueda ser, ¿verdad?, iluminado, si está en su orgullo, en su soberbia, creyendo que no necesita, ¿verdad?, estas verdades que se están revelando para salvación. La verdad bíblica, hermano, de la soberanía de Dios sobre esconder y revelar la verdad del Evangelio para salvación se menciona en otros pasajes, ¿verdad?, de la Escritura también. En Mateo capítulo 13, o sea, no es algo aislado esto de la soberanía de Dios y la responsabilidad del hombre. Esto del esconder y revelar no es algo aislado, se menciona en varios pasajes de la Biblia. Mateo 13, verso 10 al 13 y luego el verso 16 dice así. Dice, entonces acercándose los discípulos le dijeron, ¿por qué les hablas por parábolas? Él respondió, les dijo, porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado, porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero el que no tiene, aun lo que tiene le será quitado. Por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden. Verso 16. Pero bienaventurados vuestros ojos porque ven y vuestros oídos porque oyen. Entonces, hermano, ¿qué vemos aquí? Dice Jesús, entonces estaba con sus discípulos y dijo la parábola del sembrador, y dice, los discípulos se le acercan y le dijeron, ¿por qué les hablas en parábolas? ¿Verdad? Y una parábola no es tanto como para, a veces creemos que las parábolas nos van a traer luz y entendimiento, pero muchas veces dejan más confundido a la persona, ¿verdad? Entonces los discípulos, entendiendo esto, le preguntan a Jesús, ¿por qué les hablas a ellos en parábolas? Y Jesús responde, dice, porque a vosotros os es dado saber.
Y aquí es lo mismo que decir, a vosotros se les ha revelado. Dice, mas a ellos no les es dado. Como quien dice, a ellos se les ha escondido. Porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más. Está hablando a aquellos que se han humillado, reconocido su necesidad, reconocido a Cristo como Señor y Salvador, que fueron alumbrados por la luz del Evangelio, ¿verdad? Aquellos que se les ha revelado el Hijo, se les ha revelado el Padre. Ahora a ellos no solamente han recibido esa bendición, sino ahora se les va a dar más. ¿Y qué es más? Que se les va a dar a entender el misterio del reino de los cielos, como lo que estamos haciendo nosotros aquí, que para el que no entiende, para que el que se le ha sido escondido esta verdad, el que no se ha arrepentido, el que no está en Cristo, es una locura, es una pérdida de tiempo. Pero para nosotros, ¿qué es esto? Es la verdad de Dios, es vida. Entonces dice, mas a ellos no les es dado, o sea, a ellos se les escondió, porque a cualquiera que tiene, al que se le ha revelado, se le va a revelar más, pero el que no tiene, el que se le ha escondido, aún lo poco que tiene, le va a ser quitado. Y el verso 3 dice, por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven. Ellos dicen que ven, ellos dicen que están bien, que no necesitan. Viendo no ven, en realidad son ciegos, pero ellos piensan que ven. Ellos piensan que están bien, pero en realidad están mal. Y oyendo no oyen, ni entienden. Aparentan oír, pero realmente no están escuchando. Dice el verso 16, pero bienaventurados vuestros ojos, que porque ven, y vuestros oídos porque oyen. Jesús está diciendo, ustedes están bendecidos. Ustedes están bendecidos porque ustedes pueden ver la verdad. Dios les ha abierto los ojos, se les ha revelado. Han podido venir al arrepentimiento porque Dios abrió los ojos de su corazón. Ustedes están bendecidos. Y por eso Jesús dice, te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos. Estas cosas, ¿a qué se refiere? Se refiere, ¿verdad?, a las cosas que necesitan para ver y saber todo ser humano, lo que necesita ver y saber para venir al arrepentimiento. Si estas cosas son escondidas de parte de Dios, que es el que las revela, pues el ser humano no puede venir. Por eso es que muchas veces la persona oye y es indiferente y no entiende y no quiere. Es porque no se le ha revelado. ¿Pero por qué no se le ha revelado? Porque Dios sabe lo que hay en su corazón. Y si hay una actitud de orgullo, de soberbia, de autosuficiencia, pues Dios pasa de largo. Entonces, ¿qué son las cosas? ¿A qué se refiere? Las cosas, estas, dice, porque escondiste estas cosas. Bueno, cuando una persona es orgullosa no reconoce su pecado. Cuando una persona se humilla, Dios le revela que es un pecador. Esto es escondido. Entonces, si yo no veo mi pecaminosidad, no voy a ver mi necesidad de salvación. Si Dios no abre mis ojos para que vea mi pecado, no voy a ver la necesidad de buscar a Cristo para que me salve. Estas cosas se refiere también a reconocer a Jesús como el Salvador, como el Mesías, como el enviado, como el único medio de salvación. Pero yo no puedo ver a Jesús así si Dios no abre mis ojos de mi corazón. Yo puedo leerlo, puedo oírlo, pero si Dios no abre los ojos de mi corazón y me revela esa verdad, yo no puedo poner mi fe en Él. Voy a ser indiferente, voy a despreciar este tesoro, esta bendición. Yo no puedo conocer al Padre y no puedo tener una relación con Él si yo no primero reconozco a Jesucristo, porque
El único medio de llegar al Padre es por medio de Jesucristo. Yo no puedo venir al arrepentimiento. No puedo darme en cuenta que estoy en tinieblas. Porque dice allá en Efesios que estábamos muertos en nuestros delitos y en nuestros pecados. En tinieblas, y Él nos rescató. Yo no puedo ver eso si Dios no abre mis ojos para que lo vea. Esas son las cosas que Dios esconde. Cuando un corazón es orgulloso, es soberbio, es indiferente. Juan capítulo 9, verso 39 al 41, dice así. Dijo Jesús, Juan 9, verso 39 al 41, dijo Jesús, para juicio he venido yo a este mundo, para que todos los que no ven, vean, y los que ven sean cegados. Entonces algunos de los fariseos que estaban con él, al oír esto, le dijeron, ¿acaso nosotros somos también ciegos? Como quien dice, ¿qué estás diciendo? Nosotros podemos ver. Así había orgullo, había arrogancia, había indiferencia. Jesús le respondió, si fueras ciegos, no tendrías pecado. Mas ahora porque dices, insistes que tú ves, que estás bien, que no necesitas salvación, que tu propia justicia te alcanza, vuestro pecado permanece. Porque se te está dando la invitación, se te está ofreciendo la salvación. Pero tú insistes que ves. No quieres reconocer tu necesidad. No quieres admitir que estás en pecado. Por cuanto insistes y cuanto dices, yo veo, permaneces culpable. Dice Jesús, para juicio he venido a este mundo, para que los que no ven, aquellos que reconocen que necesitan la revelación de Dios, aquellos que reconocen su necesidad y que si Dios no les ayuda, están perdidos. Esos, dice, yo vine para que vean, para que la verdad de Dios sea revelada y puedan ser parte del reino de Dios. Pero a los que dicen que ven, que creen que no necesitan de Dios, van a ser cegados. O sea, ¿qué dice? Se les va a ocultar, se les va a esconder esta verdad. Por muy listos, por muy inteligentes, por muy poderosos que sean, esta verdad se revela a los que son como niños, a los que son humildes, a los que reconocen su pecado, su necesidad de salvación. Para juicio he venido al mundo. Sabemos que la palabra de Dios dice que Dios no envió a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Porque dice Jesús, para juicio he venido al mundo. Lo que está diciendo Jesús es que la revelación de la verdad del reino de Dios a través de la persona de Jesucristo saca a la luz la verdad y la condición de todo corazón humano. Él vino a exponer, para juicio he venido, vine a exponer el corazón del hombre. Vine a revelar lo que verdaderamente está en el corazón de cada uno. Es lo que está diciendo Jesús aquí cuando dice, para juicio he venido al mundo, para establecer la verdad y exponer el corazón de cada persona. Él vino a exponer la necesidad de ser transformados para arrepentimiento y salvación. Jesús no vino con el propósito de condenar, como les decía, sino a salvar. Pero la realidad es que la salvación de unos implica la condenación de otros. Esa es la realidad. No vino a condenar a nadie. Pero la salvación de unos implica la condenación de otros.
cuando Jesús dice para juicio he venido, se refiere a la separación entre aquellos que con humildad reconocen su pecado y su necesidad de perdón y salvación, y aquellos que con su actitud de orgullo, soberbia, confían en su propia justicia, autosuficiencia y rechazan la verdad del Evangelio. Él vino a hacer una separación. Ahora, ¿quién escoge en qué lado está? Es la responsabilidad de cada ser humano. Dios es soberano en la elección de la salvación, pero el hombre es responsable de su respuesta a la invitación de poner su fe en Jesucristo. Por eso dice, el que a mí viene, yo no le echo fuera. La invitación es para todos. Entonces, esa invitación sigue estando en el día de hoy. Y la diferencia es la actitud del corazón. Yo no sé, yo pudiera asumir que todos aquí somos creyentes, pero solamente tú y Dios saben si verdaderamente, ¿verdad?, te has arrepentido, si verdaderamente has reconocido que eres un pecador y que sin Cristo estás perdido. Solamente tú sabes. Pero te digo, la invitación es para todos. Cristo ya pagó el precio, es gratis para ti, pero tú tienes que hacer la decisión. Él no la va a hacer por ti. Tú tienes que reconocer tu necesidad. Tú tienes que aprovechar la oportunidad que Dios te está dando, porque no sabemos mañana. Por eso dice la palabra que si oyes hoy la voz de Dios, no endurezcas tu corazón, porque mañana puede ser demasiado tarde. Nadie promete el día de mañana. Entonces, Jesucristo es el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es por Él. Él es el único mediador entre Dios y los hombres. Solamente en Él hay salvación. Cristo no vino a condenar a nadie, Él vino a salvar. Pero tú tienes que hacer tu decisión y decir, me rindo. Reconozco que soy un pecador. Reconozco que estoy perdido sin ti. Perdona mis pecados. Concédeme el arrepentimiento verdadero. Ven y a ser Señor de mi vida. Solamente tú puedes hacer esa decisión. Y de ahí depende si la transformación y la revelación, ¿verdad?, sucede para que tú puedas ahora ser parte del reino, apreciar esta verdad gloriosa que se nos ha revelado. Amén. Vamos a ponernos de pie. Esta es la parte 1. Tiene bastante, está muy precioso esto. La verdad, este versículo de Mateo 11:28 fue con el cual yo vine a los pies de Jesús. Estaba cansado, tenía 18 años, me quería aún hasta pensamientos de quitarme la vida. Estaba solo, no estaba en una iglesia, pero estaba vacío y estaba cansado. Todo lo que había pensado que en esta vida traía satisfacción y gozo, ya me había dado cuenta que no era lo que había oído. Y clamé a Dios y me acordé de un verso que mi papá me repetía: venid a mí los que estéis cargados y cansados y yo os haré descansar. Y sin saber mucho, no sabía nada, clamé a Dios y le dije: Señor, si es verdad que existes, estoy cansado. Y es algo que nunca se me puede olvidar. Amén. Y ahí veo que la palabra es verdad, porque cuando uno se humilla, Dios te exalta. Dios se revela a tu vida. Desde ese momento mi vida fue transformada. Ahí conocí a Dios, ahí conocí a Jesús. Ahí fui sellado con su espíritu, porque desde ese momento no volví a ser igual. Y mi vida cambió.
y aquí estoy por la gracia de Dios. Entonces, hermano, humillémonos, ¿verdad? Si tú estás aquí y no tienes a Cristo en tu corazón, estás cansado, humíllate. Él tiene el descanso para tu alma. No te vas a arrepentir, te lo puedo decir. Ya hay mucho tiempo que si esto no fuera la verdad y no fuera la mejor vida con Cristo, aún aquí en la tierra, yo ya me hubiera ido. Ya he tenido mucha oportunidad. Pero estoy aquí porque estoy convencido de que no hay mejor vida que estar en Cristo, en este mundo y en el que viene. Amén. Vamos a orar. Padre, te damos gracias en esta mañana por tu palabra, Señor. Pedimos, Señor, que tu palabra more en nuestros corazones. Tu palabra es la verdad, Señor. Tu palabra trae salvación a aquel que pone su fe y su confianza en ella, porque es tu palabra la que revela a Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, Padre. Te ruego, Señor, que si hay aquí corazones que han sido indiferentes y que continuamente han despreciado, Señor, esta invitación a venir a los pies de Cristo, que en esta mañana, Señor, tú les concedas ese arrepentimiento, que en esta mañana tú abras sus ojos del corazón, que les permitas ver, Señor, aquello que los puede llevar a un verdadero arrepentimiento y a la salvación que tú has venido a dar en tu Hijo Jesús, Padre. Y a nosotros que ya estamos, Señor, en tus caminos, en la fe, ayúdanos a apreciar esto, Señor, esta grande bendición que tenemos, porque a nosotros se nos ha concedido ver. Y Señor, esa es una bendición tan grande, Señor. Y que esto nos lleve a estar agradecidos y a servirte y a buscarte y Señor, y esforzarnos por seguir compartiendo esta verdad, esta luz, Señor, que es la única que puede sacar al ser humano de las tinieblas y de la condición que se encuentra, Padre, sin esperanza. En el nombre de Cristo Jesús, ayúdanos a seguir, Señor, con nuestra confianza en ti, en medio de las dificultades, porque las circunstancias difíciles, Señor, están a la orden del día, Señor. Y sin ti, Señor, no podemos nada, necesitamos tu ayuda. Ayúdanos a poner nuestra confianza en ti, a esperar en ti, esperar en tus promesas, a no dudar de tu carácter. Señor, a no, Señor, como decía el Salmo al principio, no caer en nuestros propios sentimientos y emociones para que nos lleven, Señor, a la duda o a la ingratitud, sino que confiemos en tu palabra y que recordemos lo que tú eres, que nunca cambias, Padre. Que permaneces fiel, que eres misericordioso y que quieres lo mejor para nosotros y que has prometido estar con nosotros hasta el fin del mundo, Padre. En el nombre de Jesús te lo pedimos y te damos gracias por lo que has hecho en esta mañana, Señor. Gracias. Amén.